El dolor de ya no ser amado no se parece a ninguna otra herida. No es un golpe directo. Es una especie de ausencia que se va extendiendo por dentro, una sensación de vacío que no sabes bien de dónde proviene, pero que te atraviesa con fuerza. Ya no está. No hay mensajes. No hay mirada. No hay presencia. Y eso, más que un abandono, es una forma de desaparición emocional. Como si alguien apagara la luz de un cuarto donde vos todavía estás adentro. Cuando alguien deja de amarte, no se lleva solo su cuerpo. Se lleva también la narrativa que habían construido juntos. Los planes. Las imágenes futuras. Los pactos silenciosos. Y vos te quedás con los restos de algo que ya no existe, intentando encontrar sentido en medio del derrumbe. Lo primero que sentís es incredulidad. Después angustia. Y luego viene una pregunta que te persigue como un eco. ¿Qué hice mal? Pero no siempre hay una respuesta. Y ese es uno de los golpes más duros de aceptar. Porque crecimos creyendo que si amás con todo, si sos leal, si das lo mejor de vos, el otro se va a quedar. Pero la vida no funciona con esa lógica. El amor no siempre es justo. No siempre es correspondido. Y no siempre sobrevive. Frente a esa realidad, tenés dos opciones: quedarte detenido en la nostalgia o empezar el largo, complejo y necesario proceso de soltar. Y soltar no es dejar de sentir. No es endurecerte ni volverte cínico. Soltar es reconocer que hay algo que ya no depende de vos. Que por más que insistas, por más que esperes, por más que supliques, el otro ya no está en el mismo lugar. Ahí es cuando empieza el verdadero trabajo interior. Porque el problema no es que te hayan dejado. El problema es todo lo que construiste alrededor de esa relación. Las expectativas, las ideas, la identidad, el sentido. Y ahora que eso se rompió, sentís que no sabés quién sos. Que perdés el eje. Que caminás sin rumbo. Pero en medio de esa tormenta hay algo que todavía es tuyo. Tu capacidad de mirar hacia adentro. De reflexionar. De entender que el dolor no es tu enemigo. Es tu maestro. Y que si logras escuchar lo que tiene para decirte, vas a salir de este abismo con una versión de vos más fuerte, más lúcida y más real. A veces, la parte más difícil de un desamor no es la pérdida del otro, sino la pérdida de uno mismo. Porque te moldeaste tanto alrededor de esa persona, que ahora que ya no está, sentís que te quebrás en pedazos. No sabes si lo que te duele es su ausencia o tu confusión. No sabes si llorás por él, por ella, o por lo que vos fuiste cuando estabas con esa persona. Y eso es devastador. El amor muchas veces se vuelve una identidad. Dejas de pensar en vos como un individuo y empezás a pensarte en función del otro. Nosotros hicimos, nosotros planeamos, nosotros íbamos a... Y cuando ese nosotros desaparece, te quedas sin suelo. Como si la vida se hubiera partido en un antes y un después, y vos estuvieras atrapado en el medio, sin poder cruzar al otro lado. Por eso, superar el dolor de que ya no te amen no es solamente dejar ir a alguien. Es también volver a encontrarte con vos. Y ese camino no es automático, ni es rápido, ni es lineal. Hay días que avanzás, días que retrocedes, días en los que parece que todo mejora, y días en los que una simple canción, una foto, una esquina, te tiran de nuevo al pozo. Y sin embargo, cada retroceso también enseña. Cada recaída te muestra que parte de vos todavía está herida, que parte todavía necesita ser abrazada por tu propia conciencia. Porque en el fondo, lo que más duele no es el otro. Es lo que crees que perdés con él. Tu valor, tu historia, tu deseo de ser elegido. Ahí es cuando el estoicismo se vuelve más que una filosofía. Se vuelve una herramienta concreta. Los estoicos no proponían reprimir las emociones. Proponían observarlas, entenderlas, no dejarse arrastrar por ellas. Porque sabían que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado es, muchas veces, una elección inconsciente. Y que la libertad no está en evitar el dolor, sino en cómo respondes frente a él. Hoy te toca elegir. Podés seguir repitiendo mentalmente todo lo que pasó. Podés seguir atado a un pasado que ya no existe. O podés empezar a darte cuenta de que,
aunque no lo parezca, esto también es una oportunidad. Una invitación a reconstruirte, no como eras antes, sino como realmente sos. Lo más cruel de dejar de ser amado no es la soledad, sino el eco que queda. Ese silencio cargado, denso, como si el mundo hubiese bajado el volumen y nada suena como antes. Porque cuando alguien deja de amarte, no solo desaparece su presencia, también se diluye su voz en tu mente, su manera de mirarte, los gestos que antes te sostenían sin que lo supieras. Y ahora, todo eso que era refugio, se transforma en vacío. En ese vacío es donde más se tambalea la autoestima. Empezás a preguntarte qué hiciste mal, en qué fallaste, si podrías haber evitado este final. Pero esa es una trampa del pensamiento. Porque cuando una persona deja de amarte, no siempre es porque hiciste algo mal. A veces simplemente cambia. A veces se va porque no sabe quedarse. A veces lo que terminó no era tan fuerte como parecía. Y eso, aunque duela, no es tu culpa. Es muy fácil convertir el abandono en una narrativa contra vos mismo. Decirte que no sos suficiente, que no mereces amor, que no vas a volver a ser querido de esa forma. Pero ese diálogo interno es tóxico, y no viene de la verdad, sino del miedo. Miedo a quedarte solo, a no volver a sentir lo mismo, a que esta herida se quede abierta para siempre. Pero acá es donde entra la filosofía estoica con más fuerza. Epicteto decía, no es lo que te sucede lo que te lastima, sino cómo interpretas lo que te sucede. Y es en esa interpretación donde tenés el poder. Podés elegir ver esta ruptura como un fin definitivo, una derrota irreversible. O podés empezar a verla como un momento de inflexión. Un corte necesario para que empieces a ser más vos. No se trata de romantizar el dolor. Se trata de comprenderlo. De ponerlo sobre la mesa, mirarlo sin filtros y preguntarte, ¿qué puedo hacer con esto ahora? ¿Cómo puedo transformar esta pérdida en claridad? ¿Qué parte de mí estaba dormida mientras amaba y ahora empieza a despertar? Porque a veces, el final de una historia con alguien más es el inicio de una historia que debiste empezar hace mucho tiempo con vos mismo. Y aunque cueste, aunque no veas aún la salida, es posible. Estás más cerca de sanar de lo que crees. Una de las heridas más profundas que deja de amar a alguien es la sensación de haber sido descartado. Como si lo que diste no hubiese tenido valor. Como si todo ese amor que ofreciste se hubiese evaporado sin dejar huella. Te sentís reemplazable, prescindible, como si nunca hubieras sido realmente visto. Y esa es una de las emociones más difíciles de enfrentar, la invisibilidad posterior al abandono. Pero ahí es donde hay que hacer una pausa y mirar con más atención. ¿De verdad fuiste invisible? ¿O simplemente esa persona ya no estaba lista, no tenía la capacidad o la madurez para sostener lo que construyeron? Porque muchas veces lo que nos duele no es la falta de amor en sí, sino el hecho de que alguien haya elegido dejar de verlo. Y eso no habla de tu falta de valor, sino de la limitación del otro. No se trata de minimizar tu dolor ni de poner excusas por quien te dejó. Se trata de no cargar con culpas que no te corresponden. El estoicismo no niega las emociones, pero sí invita a ponerlas en su lugar. Marco Aurelio escribió, si estás afligido por alguna cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y tienes el poder de revocar esa estimación en cualquier momento. Cuando entendés esto, empezás a recobrar el control. Porque en un duelo amoroso, la ilusión más fuerte es la de haber perdido todo el poder. Sentís que el otro decidió por vos, que la ruptura fue impuesta, que vos solo fuiste espectador del final. Pero eso es una parte de la historia. La otra parte es la que podés escribir ahora. Cómo respondés a esa pérdida, qué decisiones tomás con el dolor, que reconstruís a partir de los escombros. Y no es fácil. Nadie sale ileso de ser olvidado por quien un día prometió no soltar. Pero tampoco sos el mismo después de atravesarlo. Porque en este tipo de sufrimientos también se revelan tus capas más profundas. Te obliga a verte sin máscaras, a cuestionar tus apegos, a redefinir qué tipo de amor mereces realmente. Ahí, justo ahí, comienza la transformación. No en la reconciliación con el otro, sino en la reconciliación con vos mismo. En dejar de buscar que vuelva quien ya eligió irse, y empezar a preguntarte por qué te quedaste esperándolo tanto. Esa respuesta, aunque duela, tiene la llave de tu libertad emocional.
Es normal, en medio del desamor, empezar a reinterpretar todo lo vivido. Lo que antes parecía amor, ahora lo ves como dependencia. Lo que antes te hacía feliz, ahora se siente como una trampa emocional. Este cambio de percepción es parte del proceso de duelo, pero también puede llevarte a la confusión. Porque en el fondo, no querés odiar a quien amaste. No querés destruir lo que en algún momento te sostuvo. Y sin embargo, tu mente necesita respuestas. Busca culpables. A veces te culpas a vos mismo por no haber sido suficiente. Otras veces, volcás toda la responsabilidad en el otro. Pero en esa oscilación, perdés claridad. El estoicismo ofrece una salida diferente, no buscar culpables, sino causas. No buscar castigos, sino comprensión. Entender qué fue lo que realmente falló, sin dramatismo ni victimismo. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Si interpretas el abandono como una señal de que no vales, sufrirás indefinidamente. Pero si lo ves como una ruptura entre dos caminos que ya no podían avanzar juntos, empezarás a soltar. No porque no doliera, sino porque ya no te conviene retener una historia que no quieres seguir. Uno de los pasos más difíciles es aceptar que alguien ya no te elige. Pero esa aceptación es una forma de amor propio. Porque aferrarte a quien no te quiere ya no es amor, es miedo. Miedo a quedarte solo, miedo a no encontrar algo igual, miedo a empezar de nuevo. Y el miedo paraliza. El miedo distorsiona. El miedo te hace idealizar vínculos que en el fondo ya estaban rotos. Pero no estás solo en esto. Cada persona que alguna vez fue profundamente amada también ha enfrentado la posibilidad del abandono. Nadie tiene garantizado el amor eterno del otro. Lo único que sí podés garantizar es cómo te tratás vos mientras todo eso pasa. Porque ahí se juega tu verdadera fortaleza emocional, en no traicionarte mientras sanás. Y ese proceso lleva tiempo. No existe una receta mágica para superar a quien ya no te ama. Pero hay decisiones pequeñas que pueden marcar la diferencia. No revisar sus redes sociales, no buscar indirectas, no enviarte mensajes confusos a vos mismo. La disciplina emocional empieza por esos gestos cotidianos que parecen simples pero son profundamente liberadores. No te castigues por seguir sintiendo. No te apures por olvidar. Pero tampoco conviertas el duelo en una identidad. Porque vos no sos solo la persona que fue dejada. Sos también la persona que puede rehacerse, reinventarse y recordar que aún tiene mucho amor por dar, sobre todo, a sí misma. A veces, el dolor no está tanto en la ausencia del otro como en el vacío que deja lo que proyectaste. No lloras solo por quien se fue, lloras por la versión de vos mismo que creaste junto a esa persona. Por los planes, las ilusiones, los futuros que ahora parecen imposibles. Es un duelo no solo por el otro, sino por vos. Por la parte de vos que murió con esa historia. Ahí es donde el desamor se vuelve más complejo. Porque ya no se trata solo de aceptar que alguien ya no te quiere, sino de reconstruirte sin la imagen de lo que creías ser en esa relación. Es duro. El ego se resiste. La memoria insiste. Y la nostalgia, muchas veces, traiciona. Te hace recordar solo lo bueno, ocultando los vacíos, las señales, los silencios. La filosofía estoica no niega ese dolor, pero lo encuadra. Te dice, no huyas de él. Sentilo. Comprendelo. Pero no lo conviertas en un dios al que tenés que adorar. Porque si lo haces, te volvés esclavo de una narrativa que solo te lastima. Es preferible ver con crudeza lo que pasó, antes que adornarlo con fantasías. Porque la verdad, aunque duela, libera. El amor no correspondido, o el amor que se termina, puede ser una de las experiencias más transformadoras si decidís no quedarte atrapado en la herida. Y eso no significa negar lo que sentiste, ni minimizarlo. Significa aprender. Significa aprender a caminar con la herida abierta, sin dejar que te defina. Porque no sos lo que te pasó, sos lo que haces con eso que te pasó. En el estoicismo hay una enseñanza clave. No tenés control sobre lo que otros sienten, hacen o deciden. Solo tenés control sobre tu reacción. Y ahí es donde se juega todo. El otro se fue. Pero vos, ¿vas a quedarte detenido en ese instante para siempre? Hay personas que se aferran tanto a una historia inconclusa que convierten su vida en una repetición constante del mismo episodio. Como si al revivir el dolor, pudieran encontrar sentido o cerrar el ciclo.
Pero el cierre no siempre llega como lo imaginamos. A veces el cierre no es una charla pendiente, ni un mensaje aclaratorio. A veces el cierre es aceptar que no lo vas a tener y seguir caminando igual. El sufrimiento prolongado muchas veces nace del intento de entender por qué. ¿Por qué dejó de amarte? ¿Por qué cambió? ¿Por qué no luchó más? Pero esas preguntas, en lugar de traer claridad, suelen generar más oscuridad. Porque se basan en hipótesis, en suposiciones, en un pasado que ya no podés cambiar. El verdadero alivio no nace de la explicación, sino de la aceptación. Aceptar no es rendirse. Es soltar la necesidad de que las cosas hubieran sido diferentes. Es mirar la herida y decirte, esto también es parte de mi historia, pero no será el final. Porque si bien no elegiste que el otro se fuera, sí podés elegir qué hacer con lo que quedó. Y ahí, aunque cueste verlo, hay poder. La libertad emocional no llega el día que dejas de pensar en esa persona. Llega cuando, al pensarla, ya no sentís que perdés el control. Cuando sus recuerdos no te arrastran, sino que te atraviesan sin destruirte. Y eso se construye, no se espera. Es un trabajo diario, silencioso. Una lucha que nadie ve, pero que transforma. Muchos creen que sanar es olvidar, borrar, arrancar de raíz. Pero lo cierto es que hay vínculos que dejan marcas imborrables. Y no está mal. No se trata de extirpar todo rastro de lo vivido, sino de resignificarlo. Que deje de ser una carga y se convierta en una enseñanza. Que en lugar de un obstáculo, sea un punto de partida. La filosofía estoica lo dice claramente, no elijas el camino del resentimiento ni el de la autocompasión. Ambos te alejan de tu centro. El resentimiento te ata a la otra persona, como si al culparla pudieras deshacer el daño. La autocompasión, en cambio, te inmoviliza, te convence de que no podés hacer nada más que sufrir. Y ninguna de las dos posturas te libera. Lo que sí te libera es la responsabilidad. Reconocer que, aunque no fuiste el causante del abandono, sí sos el responsable de lo que haces ahora con ese dolor. Ahí está el cambio de mirada. Dejar de ser víctima de lo que pasó para convertirte en protagonista de tu reconstrucción. El dolor fue real, pero también lo es tu capacidad de salir de ahí. Aceptar que alguien ya no te ama no solo implica soltar una relación, sino renunciar a una parte de tu identidad que se construyó junto a esa persona. A veces, el dolor más profundo no es por lo que fue, sino por todo lo que habías proyectado que podría llegar a ser. El futuro imaginado se rompe en pedazos, y quedas frente a un presente frío que no te devuelve las ilusiones. Pero es en ese vacío donde comienza el trabajo más profundo del alma, reconstruirse sin rencores, sin ruegos y sin esperar que el otro regrese para remendar lo que se quebró. El estoicismo enseña que el sufrimiento surge, en gran parte, por resistir lo que no podemos controlar. Y hay algo que nunca estará bajo nuestro dominio, el corazón ajeno. No podés obligar a nadie a amarte, como tampoco podés forzar que alguien se quede cuando ya se ha ido por dentro. La dignidad comienza cuando aceptas esta verdad sin intentar disfrazarla. No se trata de resignarte, sino de ver la realidad con claridad brutal. Lo que es, y lo que no es, no será. Ahora bien, no se trata de volverte insensible o negar tu dolor. Todo lo contrario. Se trata de abrazar tu sufrimiento con presencia, de no evadirlo con distracciones vacías, ni taparlo con reemplazos emocionales. El dolor tiene un mensaje para vos. Te está mostrando dónde aún estás apegado, dónde estás perdiendo el control de tu libertad emocional. No lo ignores. Sentate con él. Observa cómo se manifiesta en tu cuerpo, en tus pensamientos, en tus acciones. Solo así podrás desactivarlo. Solo así dejará de controlarte. Es común que la mente te juegue trampas. Recordar solo los buenos momentos, idealizar a quien te dañó, pensar que si hubieras hecho algo distinto todo sería diferente. Pero esa narrativa solo alimenta la culpa y te atrapa en un pasado que ya no existe. El amor auténtico no se basa en lo que podrías haber sido, sino en lo que verdaderamente fue. Y si fue unilateral, intermitente o doloroso, tenés que tener el valor de nombrarlo como tal. No romantics lo que te rompió. No idealices lo que te abandonó. El estoico no se engaña. El estoico observa, razona y actúa en base a la verdad. Por eso, si esa persona ya no te ama, no luches contra eso. Lucha por vos. Invertí esa energía que gastabas en mendigar amor en construir tu propia fortaleza interior.
Estás frente a una oportunidad única, desarrollar un vínculo contigo que no dependa de la validación de nadie. Y eso, aunque ahora no lo veas, es más valioso que cualquier relación que hayas perdido. Quizás te estés preguntando, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo dejo de sentir lo que siento? No se trata de eliminar sentimientos, sino de relacionarte con ellos de otra manera. El dolor no va a desaparecer de un día para el otro, pero sí puede transformarse. ¿Cómo? Aceptándolo, procesándolo y sobre todo, eligiendo cada día no alimentar pensamientos que lo perpetúen. Tenés más poder del que imaginas. Cada vez que decidís no revisar sus redes, no enviar ese mensaje, no revivir esa conversación, estás fortaleciendo tu músculo emocional. Estás entrenando tu voluntad, tu mente, tu capacidad de resistir sin perderte. No necesitas que te vuelvan a amar. Necesitas volver a vos. Porque lo que realmente duele no es que el otro se haya ido, sino que en el proceso, vos también te hayas abandonado. Y ahora, el camino no es hacia ellos. Es hacia tu interior. Una de las trampas más sutiles del desamor es la idea de que sanar significa dejar de sentir. Como si la fortaleza emocional consistiera en volverse de piedra. Pero no es así. Sanar no es volverse frío, ni indiferente, ni insensible. Sanar es tener el coraje de sentirlo todo sin permitir que eso te destruya. Es caminar con el corazón roto sin perder la dignidad. Es llorar lo que se fue, pero seguir viviendo con lo que queda. Porque lo que queda, aunque ahora no lo parezca, puede ser suficiente para empezar de nuevo. Cuando alguien ya no te ama, te enfrentas a una paradoja cruel. Por dentro seguís sintiendo, pero por fuera todo cambió. Ya no hay mensajes, ya no hay planes, ya no hay presencia. Y entonces te toca atravesar ese limbo donde el corazón no entiende por qué lo dejaron si aún late por esa persona. Pero ahí es donde empieza el verdadero trabajo interior. Porque hay algo que tiene que quedar claro, no podés obligarte a dejar de amar, pero sí podés decidir no actuar desde ese amor. Y eso lo cambia todo. El estoicismo no te pide que dejes de sentir, sino que no te esclavices a tus emociones. Es decir, que las reconozcas, pero no las conviertas en tu brújula. Que las escuches, pero no les des el timón de tu vida. Porque si el dolor dicta tus decisiones, siempre vas a moverte en función de lo que perdiste. Y esa no es forma de vivir, es una forma de depender. El objetivo no es que dejes de amar al otro. El objetivo es que vuelvas a amarte a vos por encima de ese vínculo. Que seas tu prioridad, no tu herida. Hay algo profundamente liberador en aceptar que el amor no correspondido también es parte de la vida. Que no todo lo que sentimos va a tener respuesta. Y que incluso si diste lo mejor de vos, eso no garantiza que te elijan. Pero eso no significa que valgas menos. No te definas por la ausencia de amor en el otro. Definid por la presencia de amor propio en vos. Porque ese sí está bajo tu control. Y mientras sigas buscando afuera algo que solo puede construirse adentro, vas a repetir el mismo ciclo de sufrimiento. Quizás sigas esperando que esa persona se dé cuenta de lo que perdió. Que vuelva. Que se arrepienta. Que te diga que todo fue un error. Pero ¿y si no pasa? ¿Qué vas a hacer con esa vida que estás posponiendo por alguien que ya no está? ¿Cuánto más vas a hipotecar tu presente por un pasado que ya no se puede modificar? El estoico se hace estas preguntas con honestidad brutal. No para castigarse, sino para despertar. Porque vivir esperando es una forma elegante de morir lentamente. También puede que estés buscando respuestas. ¿Por qué cambió? ¿Por qué se alejó? ¿Por qué dejó de amarte? Y tal vez nunca las tengas. Porque a veces, ni siquiera la otra persona la sabe. Y eso es duro. Pero lo importante no es entender por qué el otro dejó de amarte, sino entender por qué vos seguís atado a alguien que ya no te elige. Ahí está la clave. No en el pasado que no podés cambiar, sino en la lealtad que todavía tenés hacia alguien que ya rompió el pacto. Deja de buscar señales donde no las hay. Deja de interpretar silencios como si escondieran promesas. El silencio, muchas veces, es la respuesta más clara. Y tu tarea no es traducirlo, sino respetarlo. Porque cada vez que insistís donde ya no hay lugar, te alejas un poco más de vos mismo. Y en este momento, tu prioridad no debería ser recuperar a esa persona, sino recuperarte vos. El estoicismo te propone una revolución silenciosa, dejar de luchar contra lo que no depende de vos y poner toda tu energía en lo que sí. Y eso, aunque no lo creas,
comienza con una decisión. Una sola. Decidir no volver al mismo lugar emocional cada vez que recordás lo que pasó. Porque podés recordar sin revivir. Podés extrañar sin buscar. Podés amar sin insistir. Y cuando logras eso, el amor deja de ser una prisión para convertirse en un acto de libertad interior. Llegado cierto punto, ya no se trata de la persona que se fue. Se trata de vos y de lo que estás haciendo con lo que te dejó. Porque no solo dejó un vacío, también dejó preguntas, hábitos, apegos, ilusiones. Y todo eso queda girando como una tormenta silenciosa que amenaza con tragarte. Por eso, la pregunta clave ya no es por qué te dejaron, sino qué vas a hacer con lo que quedó. Porque ahí empieza el verdadero duelo, cuando entendés que ya no podés cambiar lo que pasó, pero sí podés elegir cómo te va a transformar. Muchos confunden sanar con olvidar, y eso es un error. No se trata de borrar lo vivido, sino de resignificarlo. Recordar sin dolor, sin rencor, sin necesidad de que vuelva. Que un día pienses en esa persona y no te desestabilice. No porque dejaste de sentir, sino porque ya no necesitas que las cosas hubieran sido diferentes. Ese es el punto de quiebre. El momento en que el pasado pierde el poder de definir tu presente. Pero llegar ahí no es fácil. Tenés que enfrentarte a vos mismo, sin anestesia. Ver tus patrones. Ver por qué te aferraste tanto. Por qué te anulaste. Por qué te perdiste. Porque el desamor no solo duele por el otro, también duele por todo lo que dejamos de ser mientras intentábamos ser suficientes. Y si no haces esa autopsia emocional, si no desmenuzas la historia con honestidad, vas a repetirla con otro nombre, en otro cuerpo, pero con el mismo final. El estoicismo te obliga a asumir la responsabilidad de tu sufrimiento. No como culpa, sino como poder. Porque mientras creas que todo depende de lo que el otro hizo o no hizo, estás atado. Pero cuando entendés que una gran parte del dolor nace de tus expectativas, de tus apegos, de tu necesidad de control, entonces algo cambia. No de golpe, no mágicamente. Pero se abre una grieta en la oscuridad. Y por esa grieta entra una luz, la del poder personal. Hay una diferencia entre amar y necesitar. El amor real no encadena, no condiciona, no exige garantías. Pero la necesidad sí. Y muchas veces, lo que llamamos amor es solo una forma disfrazada de miedo. Miedo a estar solos, a no ser suficientes, a no ser elegidos. Y cuando el otro se va, ese miedo queda desnudo. Y duele. Pero también es una oportunidad. Porque si logras ver con claridad lo que realmente necesitabas del otro, podés empezar a buscarlo en vos. La libertad emocional comienza cuando dejas de ver al otro como la fuente de tu bienestar. Cuando entendés que el amor propio no es un lema bonito, sino una práctica diaria. No se trata de mimarte con cosas superficiales, sino de dejar de traicionarte. De no forzarte a quedarte donde no te valoran. De no callarte para ser aceptado. De no insistir donde ya te dijeron que no. Porque cada vez que lo haces, no solo perdés al otro, también te perdés a vos. Y eso es lo más grave. Porque recuperar a alguien es secundario, lo primordial es no perderte en el intento. Hay personas que vuelven y vos ya no estás. Porque te vaciaste, te anulaste, te rompiste. Y aunque se repare, hay daños que dejan cicatrices profundas. Por eso, no esperes a que te elijan para elegirte. No pongas tu vida en pausa esperando una validación que debería haber nacido de adentro. Tenés derecho a llorar, a enojarte, a sentirte vacío. Pero no hagas de ese estado tu identidad. No sos lo que te pasó. Sos lo que haces con eso. Y si hoy decidís empezar a reconstruirte, aunque sea de a poco, eso ya es un acto de amor propio. El más importante. Porque no hay dolor más grande que el desamor, pero tampoco hay libertad más pura que la de alguien que aprendió a amarse en medio del abandono. No esperes a que la herida cierre para empezar a vivir. A veces, sanar no significa que deje de doler, sino que aprendiste a caminar con el dolor sin que te impida avanzar. Y cada paso, aunque tembloroso, te acerca un poco más a vos. A veces, el amor no desaparece por completo, se transforma en un recuerdo que duele. Cuando alguien que amabas ya no te ama, el silencio que deja su ausencia se vuelve ensordecedor. Y es en esa tormenta de emociones donde el estoicismo puede ser tu faro. Porque esta filosofía no te pide que dejes de sentir, sino que aprendas a mirar el dolor con otros ojos, los de la aceptación, la virtud y la razón.
En este punto de nuestro camino, toca hablar de cómo dejar de pelear con la realidad y empezar por más cruda que sea. El amor no correspondido, el rechazo o la indiferencia son experiencias que pueden quebrar al más fuerte si no se detienen a observar lo esencial. La pérdida no define tu valor. Si alguien ya no te ama, eso no significa que tú no seas digno de amor. Significa simplemente que sus emociones cambiaron, y como todo lo humano, son variables, inestables, incluso injustas. El estoicismo te recuerda que no puedes controlar lo que sienten los demás, pero sí puedes controlar lo que haces con lo que sientes tú. No eres menos por haber sido dejado. No eres menos por seguir amando a quien ya no te ama. Solo eres humano, atravesando uno de los procesos más difíciles que existen, soltar sin haber dejado de querer. Y aquí es donde entra la disciplina emocional estoica. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Si crees que sin esa persona no puedes seguir, sufrirás. Pero si te entrenas en ver esa pérdida como una oportunidad de transformación, el dolor se convertirá en maestro. Acepta que el otro ya no está. Deja de construir castillos sobre recuerdos. Cada vez que tu mente quiera volver al pasado, tráela de nuevo al presente. Respira. Estás vivo. Estás aquí. Y aunque ahora no lo creas, hay belleza incluso en esta herida. Porque te está mostrando tu propia capacidad de sentir, tu vulnerabilidad, tu humanidad. No te apresures a tapar el vacío con distracciones. Quédate. Mira adentro. El dolor no vino a destruirte, vino a mostrarte algo que aún no habías visto. En este camino, también es importante entender que no tienes que superar como quien olvida. No se trata de borrar lo vivido, ni de fingir que no dolió. Se trata de transformar el dolor en sabiduría. De usar lo que sentiste como material de construcción para una versión más fuerte y más consciente de ti mismo. No eres la misma persona que empezó esta historia, y eso está bien. Cambiar no es traición, es evolución. Y a veces, crecer duele, pero también libera. El amor no es una promesa eterna, es un estado que puede florecer o marchitarse. Si ya no te aman, no te aferres a las cenizas. Aprende del fuego. Agradece lo vivido, por más breve o doloroso que haya sido. Y camina, aunque duela, aunque tengas miedo. Porque en cada paso que das sin esa persona, estás reclamando algo que durante mucho tiempo habías entregado sin darte cuenta, tu libertad. Una de las trampas más profundas del desamor es la idealización. No solo lloras la pérdida de alguien, lloras la pérdida de lo que creías que era, de lo que esperabas, de lo que imaginabas que podían llegar a ser. Pero muchas veces no estás sufriendo por la persona en sí, sino por la historia que construiste con ella en tu mente. Y ahí es donde comienza la verdadera sanación, cuando te atreves a desmontar la fantasía y a ver las cosas como realmente fueron. El estoicismo no se basa en negar las emociones, sino en examinarlas con honestidad brutal. Marco Aurelio decía, si sufres por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder revocar ese juicio. ¿Estás sufriendo porque te dejaron o porque crees que sin esa persona no puedes vivir? ¿Estás atrapado en el recuerdo o en la idea de que nadie más podrá entenderte como lo hacía ella o él? Estas son creencias, no verdades. Y todas pueden ser desafiadas. Reconstruirse después del desamor implica destruir ciertas ilusiones. Por ejemplo, que el amor verdadero nunca termina. Que si te amaron alguna vez, deberían amarte para siempre. O que si te dejaron, entonces tú hiciste algo mal. No. A veces simplemente el otro cambió. A veces nunca estuvo emocionalmente disponible. A veces eras tú quien amaba más. Y eso no es culpa tuya. Es parte del riesgo que implica amar. Nadie te debe su permanencia. Pero incluso sabiendo esto, hay días en los que cuesta respirar. Porque no se trata solo de ausencia, sino de una presencia mental que insiste en quedarse. El estoicismo te enseña a trabajar con la mente como si fuera un músculo, redirigir el pensamiento, cuestionarlo, desarmarlo. No para volverte frío, sino para dejar de ser rehén de tus propias obsesiones. Cuando pienses en esa persona, no te detengas solo en los momentos bellos. Recuerda también lo que dolía, lo que callabas, lo que ignorabas para seguir idealizando. Neuromantics lo que te rompía. La nostalgia es una mentirosa experta.
Aprende a verla llegar sin dejar que te gobierne. Si cada vez que piensas en él o ella tu mundo se desmorona, no estás recordando desde el amor, sino desde el apego. Y el apego es lo contrario de la libertad emocional. El estoicismo propone cultivar un desapego activo, no es indiferencia, es elegir no ser dominado por lo que ya no está en tus manos. No hay atajos para superar el dolor de no ser amado. No existen frases mágicas, ni consejos universales. Pero sí existen prácticas internas que te devuelven el poder. Escribir, meditar, hablar contigo mismo con honestidad. Preguntarte cada día, ¿quién soy más allá de esta pérdida? ¿Qué parte de mí estaba dormida mientras amaba a esa persona? ¿Qué puedo hacer hoy por mí que antes no hacía porque vivía esperando algo del otro? El fin de una historia no es el fin de tu valor. No fuiste rechazado por ser insuficiente, sino porque eras demasiado real para alguien que tal vez buscaba algo más simple, más cómodo, menos desafiante. Y eso no te rebaja, te honra, porque amaste con intensidad, porque diste lo mejor que tenías, porque apostaste por un nosotros, aunque ese nosotros no haya durado. Sigue. A veces cuesta, pero sigue. Estás construyendo una fortaleza en medio del derrumbe. Y eso ya te convierte en alguien admirable. Superar el dolor de no ser amado no es un acto puntual. No es algo que sucede un día y ya. Es un proceso de 1000 días, de 1000 silencios, de 1000 pequeñas decisiones. Un trabajo diario que no siempre se ve desde afuera, pero que va tejiendo una nueva identidad desde adentro. Cada vez que decides no escribirle, estás sanando. Cada vez que eliges no mirar sus redes, estás recuperando poder. Cada vez que dejas de preguntarte ¿qué hice mal?, estás dejando de hacerte daño. Pero hay algo que cuesta mucho aceptar. A veces el amor no es correspondido no porque tú hayas fallado, sino porque el otro nunca estuvo preparado para amar como tú. Y eso no lo puedes controlar. Por más que te desgastes, que te vacíes tratando de ser suficiente, el amor real no nace de la insistencia. Nace de la conexión genuina, mutua, libre. El amor no se exige, se ofrece. Y si no vuelve, no es amor, es una ilusión que estás alimentando tú solo. Epicteto decía, hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. El amor del otro no depende de ti. Su decisión de quedarse o irse, tampoco. Lo que sí depende de ti es tu actitud frente a esa pérdida. Puedes hundirte en ella o puedes usarla como cimiento para crecer. Puedes vivir esperando que regrese o puedes empezar a construir una vida en la que, aunque regrese, tú ya no lo necesites. Aceptar esto no significa que el dolor desaparezca. Significa que el dolor se vuelve útil. Que deja de paralizarte y empieza a transformarte. Que lo llevas contigo no como una herida abierta, sino como una cicatriz que te recuerda lo que mereces. Porque sí, mereces amor recíproco. Merezco a alguien que no tenga dudas. Que no se vaya a mitad de camino. Que no te ame a medias. Y si esa persona no estaba lista, no es tu misión convencerla. Es tu misión soltar. Soltar no es un acto de debilidad. Es un acto de fuerza. Es mirar el vacío y decir, prefiero estar solo que arrastrarme por alguien que no me elige. Es cortar el vínculo, no porque ya no duela, sino porque te duele más seguir sosteniéndolo. Porque seguir atado a quien no te ama es una forma de traicionarte. Y tú ya no estás para eso. Ya aprendiste que la primera fidelidad debe ser contigo mismo. Muchos dicen, pero es que no puedo olvidarlo, está en todo lo que hago. Y es verdad. El recuerdo de quien amamos se filtra en los lugares más insólitos. Pero una cosa es recordarlo, y otra es vivir aferrado a esa memoria. Puedes llevar su sombra sin que opaque tu presente. Puedes agradecer lo vivido sin quedarte atrapado en lo que no fue. Cada pensamiento que te invade puede ser una oportunidad para redirigir tu mente. No para huir, sino para entrenarla. Porque la libertad emocional también se practica. Y si hoy todavía sientes que no puedes, no te castigues. El duelo tiene su tiempo. Solo asegúrate de que no se convierta en una identidad. No eres el que fue dejado. No eres la que ya no aman. Eres mucho más que eso. Eres alguien que está atravesando un momento difícil, pero que está aprendiendo a mirarse con nuevos ojos. A reconstruirse desde la verdad, no desde la nostalgia. El camino es lento, pero cada paso cuenta. Cada noche en la que no lloras. Cada mañana en la que decides levantarte.
cada instante en el que eliges el presente por sobre el pasado. Eso es avanzar. Eso es sanar. Y aunque hoy no lo veas, un día mirarás hacia atrás y dirás, no me morí. Y aprendí a vivir mejor sin quien no supo quedarse. Cuando alguien deja de amarte, lo más doloroso no es solo la ausencia del otro, es la presencia del vacío que deja en ti. Ese espacio que antes estaba lleno de promesas, de rutinas compartidas, de mensajes que llegaban sin que los esperaras. Ese espacio ahora está en silencio, y ese silencio retumba como un eco dentro de tu pecho. No saber cómo llenarlo, no entender por qué se fue, no poder borrar lo que sentiste, ese es el verdadero dolor. Pero el amor que se va también deja un mensaje, aunque al principio no lo comprendas. Ese mensaje no es sobre lo que perdiste, sino sobre lo que ahora puedes construir. Porque cuando ya no te aman, tienes dos opciones: seguir girando alrededor de alguien que ya no está, o empezar a girar alrededor de ti mismo. Cambiar el centro de tu universo. Volver a ser protagonista de tu propia vida. Y eso, aunque parezca pequeño, es el acto más valiente que puedes hacer. Muchos buscan cerrar ese vacío encontrando a otra persona. Pero nadie puede llenar una ausencia con una presencia prestada. Nadie puede sanar un corazón roto con el amor de alguien nuevo, si antes no te haces cargo del tuyo. Si no te sientas con tu dolor. Si no lo escuchas. Si no le das voz. Porque tu dolor tiene algo que decirte. Te quiere mostrar dónde pusiste de más. Dónde te olvidaste. Dónde cediste tu dignidad solo para no perder a alguien. Y ahora, ese dolor quiere ayudarte a no repetirlo. Marco Aurelio decía, si algo externo te causa sufrimiento, no es la cosa en sí lo que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Y este principio estoico puede cambiar tu manera de vivir el desamor. No es el hecho de que ya no te amen lo que te destruye. Es lo que interpretas de eso. Pensar que no vales, que hiciste algo mal, que no sos suficiente. Pero no es así. Hay personas que simplemente no saben amar de forma sana, o no están listas. No es tu culpa. No sos menos por eso. Sos humano. Y estás aprendiendo. Superar este dolor es una práctica diaria. A veces no se trata de grandes cambios, sino de pequeñas decisiones. Hoy no lo voy a buscar. Hoy no voy a revisar nuestras fotos. Hoy voy a salir a caminar. Hoy voy a escribir lo que siento. Y en esas pequeñas acciones empieza tu libertad. Porque la libertad emocional no es que no te duela, es que no te destruya. Que puedas seguir, aunque todavía pienses. Que puedas vivir, aunque a veces llores. No te apresures. No escuches al mundo que dice ya deberías haberlo superado. El duelo no tiene fecha de vencimiento, pero sí tiene un propósito: conocerte a través del dolor. No estás roto. Estás reacomodándote. Cada parte que se desarma ahora puede volver a encajar de una forma más auténtica. Y si lo haces con conciencia, ese desamor puede ser el inicio de la relación más importante de tu vida, la que tenés con vos. Y cuando mires para atrás, vas a entender que no era que ya no te amaban, era que vos empezaste a amarte más a vos mismo. Y por eso dolía tanto. Porque por primera vez, tenías que elegirte, y dejar de elegir a alguien que ya no te elegía. Esa es la lección. Y esa es tu victoria. Hay un momento en el proceso del desamor que es crucial. No es cuando la persona se va. Tampoco es cuando lloras sin consuelo o cuando crees que no vas a salir nunca de ese dolor. Ese momento clave llega cuando una parte de vos empieza a aceptar que lo que ocurrió tenía que pasar. No como castigo, no como pérdida, sino como transformación. Ese instante, aunque breve, marca un antes y un después. Aceptar no es resignarse. Aceptar es mirar el dolor de frente y decirle, sé que estás acá, pero ya no voy a pelear con vos. Es entender que las cosas no fueron como esperabas, y aún así seguir caminando. El amor que se termina también es parte de la vida. Y si estás dispuesto a transitarlo con honestidad, puede enseñarte más que 1000 historias felices. Hay preguntas que duelen más que las respuestas. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no luchó por mí? ¿Por qué prometió lo que luego rompió? Y es válido preguntarse eso. Pero llega un punto en el que esas preguntas ya no sirven para sanar. Solo alimentan el dolor. Porque lo importante no es por qué se fue, sino para qué te quedaste. ¿Qué vas a hacer con lo que aprendiste? ¿Cómo vas a tratarte a partir de ahora?
¿Cómo vas a amarte sin condiciones? Tal vez en esa relación te olvidaste de vos. Tal vez te hiciste chiquito para que el otro se sintiera cómodo. Tal vez entregaste demasiado esperando que esa entrega fuese suficiente. Pero eso ya pasó. No podés cambiar lo que diste. Pero sí podés cambiar lo que vas a dar de ahora en adelante, y a quién. Y ese límite, ese acto de conciencia, es la base de tu nueva vida emocional. Muchos creen que sanar es olvidar. Pero no es así. Sanar es recordar sin que te duela. Es poder mirar hacia atrás y ver esa historia como una parte de tu camino, no como tu condena. Es dejar de culparte. Es dejar de idealizar. Es dejar de necesitar. Y eso no ocurre de un día para otro. Ocurre en pequeñas decisiones cotidianas. En esos momentos donde te elegís a vos, cuando antes hubieras elegido a otro. También está el miedo. Miedo a estar solo. Miedo a no volver a sentir. Miedo a que el amor no llegue más. Pero ese miedo también es una construcción. Porque la soledad no es un castigo, es un espacio de creación. Y el amor, el verdadero amor, no desaparece. Cambia de forma. Se repliega. Se transforma en amor propio. Y cuando vos lo cultivás, empieza a atraer a personas que vibran en la misma frecuencia. No necesitas promesas eternas. No necesitas que alguien te diga que nunca te va a dejar. Lo que necesitas es un amor donde puedas ser vos, sin miedo a perderte. Y si esa relación no fue así, entonces agradecer que se haya terminado también es parte del crecimiento. Agradecer lo que te mostró. Agradecer que te haya devuelto a vos mismo. Y si hoy estás llorando mientras escuchas esto, si sentís que no podés más, déjame decirte algo, vas a poder. No porque el tiempo lo cure todo, sino porque vos vas a elegir curarte. Porque vas a construir tu fortaleza desde este dolor. Y un día, cuando menos lo esperes, vas a sonreír. No porque olvidaste, sino porque entendiste. Hay un tipo de silencio que no proviene de la falta de palabras, sino de la ausencia de alguien. Cuando una persona deja de amarte, no solo se va ella, se lleva consigo todas las conversaciones pendientes, todos los futuros posibles, todas las pequeñas rutinas compartidas que antes eran parte de tu vida. Y lo que queda no es simplemente espacio vacío, sino una especie de eco emocional, como si los recuerdos insistieran en repetirse una y otra vez, como si quisieran quedarse vivos a toda costa. Ese silencio pesa. No grita, no exige, pero tampoco deja de recordarte lo que ya no está. Lo sientes cuando entras a una habitación, cuando te preparas un café, cuando miras el teléfono esperando un mensaje que ya no va a llegar. Es una ausencia que se instala en tu cuerpo y lo recorre sin permiso. Y por eso duele tanto, porque no tiene forma, no tiene sonido, pero se manifiesta en cada parte de tu día. La mente, buscando sentido, intenta llenar esos espacios. Y lo hace muchas veces con culpa. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Y si hubiera? La trampa del desamor es esa, no solo te rompe el vínculo con el otro, también amenaza tu vínculo contigo mismo. Cuestiona tu valor, tus decisiones, tu historia. Pero hay algo que debes recordar, que alguien deje de amarte no dice nada sobre tu valor. Habla de su proceso, de sus límites, de sus heridas. Lo que hoy te falta, con el tiempo puede transformarse en lo que te libera. Pero primero necesitas aprender a convivir con ese silencio sin miedo, sin urgencia de llenarlo a toda costa. Porque en medio de ese silencio, sin que lo notes al principio, vas a empezar a escucharte de verdad. El desamor te deja en ruinas, pero también te da la oportunidad de reconstruirte desde un lugar más auténtico. Cuando una relación termina, todo lo que diste, todo lo que esperaste, todo lo que soñaste parece perder sentido. Pero en realidad, no fue en vano. Cada vínculo deja marcas. Y esas marcas pueden doler, sí, pero también pueden enseñarte cosas que solo el dolor sabe revelar. Quizás en esta ruptura descubriste cuánto amor estabas dispuesto a entregar, incluso cuando no lo recibías igual. Tal vez entendiste que te habías olvidado de ti mientras intentabas sostener algo que ya no quería ser sostenido. Puede que hayas visto con claridad, por primera vez, todas las señales que antes ignorabas. Eso también es un acto de valentía, mirar atrás sin idealizar, sin negar, sin buscar excusas. Reconstruirse no es volver a ser como antes. Es reconocerte diferente. Es aceptar que esa herida forma parte de vos, pero no te define. Es poder mirar el espejo y decir,
Estoy roto, pero no vencido. Estoy en proceso, pero avanzando. Y aunque no lo sientas aún, hay fuerza en eso. Porque el amor propio no nace de los aplausos, nace de sostenerte cuando nadie más lo hace. Este es el momento de cuidar tus límites, de reencontrarte con lo que habías dejado de lado, de volver a escuchar tus necesidades sin juzgarte. El camino de regreso a vos mismo es largo, pero es el único que vale la pena recorrer. Una de las trampas más comunes del desamor son las falsas esperanzas. Esa fantasía de que en algún momento todo volverá a ser como antes, que la otra persona se dará cuenta de su error, que un día aparecerá en tu puerta pidiendo perdón. Y aunque en algunas historias eso pueda ocurrir, aferrarte a esa posibilidad es muchas veces una forma de evitar la verdad, que hoy, en este presente, ese amor ya no está. Aferrarse a lo que fue, a lo que podría haber sido, te detiene. No te deja hacer el duelo real. No te permite soltar. Vivís atrapado en un limbo entre el pasado y un futuro imaginado que probablemente nunca llegue. Y eso te hace daño. Porque mientras esperas un milagro, la vida sigue. Y te la estás perdiendo. Soltar una esperanza falsa no significa ser pesimista. Significa ser honesto. Es decir, aunque me duela, acepto lo que es. Y desde esa aceptación, empezar a construir algo nuevo. La realidad muchas veces es dolorosa, pero también es el único terreno firme desde donde podés crecer. No hay nada más triste que una vida vivida en pausa por alguien que ya no mira en tu dirección. No te castigues por haber soñado, pero no sigas encadenado a esa imagen. Liberarte también es un acto de amor propio. A veces lo más doloroso no es la ruptura en sí, sino la falta de un cierre. Esa conversación que nunca ocurrió. Esa explicación que no llegó. Ese mensaje que esperabas y que jamás apareció. Quedas atrapado en una especie de limbo emocional, lleno de preguntas sin respuestas, de finales inconclusos. Pero hay algo que tenés que aceptar. No todas las historias terminan con claridad. No todas las personas saben cerrar lo que empezaron. Y esperar ese cierre externo muchas veces te deja atado. Porque el verdadero cierre no lo da el otro. Lo das vos, cuando decidís dejar de esperar. Cerrar es un acto interno. Es decirte, aunque no tenga todas las respuestas, merezco seguir adelante. Es dejar de buscar justicia emocional en quien no supo cuidarte. Es soltar la necesidad de que el otro te valide lo que sentiste. Vos podés darle sentido a tu historia, aunque te la hayan dejado incompleta. Vos podés escribir el final que necesitas, incluso si el otro se borró a mitad del cuento. Porque a veces, la ausencia también es una respuesta. Y aunque duela, podés hacer las paces con eso. Después de una ruptura, una de las preguntas más dolorosas que puede aparecer es, ¿alguna vez me amó de verdad? Esa duda se vuelve un veneno lento. Te hace revisar cada momento compartido, cada palabra, cada gesto, buscando señales, contradicciones, pistas ocultas. Querés entender en qué momento cambió todo. En qué instante exacto lo que era amor se transformó en distancia. Pero hay algo que tenés que saber. Esa pregunta, aunque lógica, muchas veces no tiene una respuesta definitiva. Porque las personas pueden amar desde su capacidad, desde su herida, desde su propia distorsión. Tal vez te amó, pero no supo cómo. Tal vez te quiso, pero no pudo sostenerlo. Tal vez proyectó, idealizó, se aferró, pero eso no siempre es amor sano. Buscar una verdad absoluta en lo que sentía el otro es como intentar leer un libro en un idioma que no conoces. Por más que lo intentes, hay cosas que simplemente no vas a comprender. Y está bien. No necesitas todas las respuestas para poder soltar. No necesitas cerrar cada interrogante para sanar. Lo que importa no es cuánto te amaron, sino cuánto te descuidaste vos por intentar sostener eso. Lo que se quebró, más allá del vínculo, fue la conexión con tu intuición, con tus límites, con tu dignidad emocional. Recuperar eso es más importante que entender al otro. Porque amar no debería doler tanto. Y si duele así, es señal de que te olvidaste de vos en el proceso. Hay una línea muy delgada entre amar y sacrificarte. Y muchas veces no la vemos hasta que ya es tarde. Empezás cediendo en pequeñas cosas, tus gustos, tus horarios, tus necesidades. Te vas adaptando, justificando, aguantando. Y todo eso lo haces en nombre del amor. Pero llega un punto en que ya no sabes dónde terminás vos y dónde empieza el otro.
Cuando una relación se convierte en un terreno de sacrificio constante, algo se rompe por dentro. Porque el amor no debería pedirte que te anules, que te conviertas en otra persona, que escondas lo que sentís para no incomodar. Eso no es amor, es miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarte solo. Lo que sostenías no era amor pleno, era una versión distorsionada donde vos mismo te pusiste en segundo plano. Y eso, a la larga, siempre pasa factura. Por eso, cuando termina, te sentís vacío. Porque te diste tanto que ya no te queda nada. Pero esta es la oportunidad de empezar distinto. De prometerte que nunca más vas a traicionarte por amor. Que la próxima vez no vas a negociar tus valores. Que vas a cuidar tus espacios, tus silencios, tu voz. El amor no debería doler. Y si duele más de lo que abraza, entonces no es amor, es dependencia. Después del dolor, muchas veces aparece una reacción automática, ponernos una máscara. Sonreír aunque estemos destruidos por dentro. Decir estoy bien cuando lo único que queremos es llorar. Salir, aparentar, postear en redes, como si nada hubiera pasado. Como si el desamor no nos hubiera tocado. Y lo entendemos, duele tanto que uno se protege. Porque mostrar la herida es exponerse. Es correr el riesgo de que te juzguen, de que te digan ya deberías estar mejor, no era para tanto. Entonces te vestís de indiferencia, de frialdad, de autosuficiencia. Pero por dentro, te sentís vacío. El problema es que sostener esa máscara también desgasta. Te desconecta de vos. Te impide procesar lo que realmente te pasa. Y el dolor, si no lo sentís, no desaparece, se queda dentro, en silencio, acumulándose. Hasta que explota en ansiedad, insomnio, tristeza profunda. Permitirte sentir no te hace débil, te hace humano. El estoicismo no es reprimir, es aceptar con dignidad. Es decir, sí, esto me duele, pero voy a atravesarlo. Sin dramatizar, sin negar, solo estando presente. Porque solo así se sana de verdad. No con máscaras, sino con coraje. A veces confundimos amar con necesitar. Creemos que no podemos vivir sin el otro. Que esa persona es nuestro todo, nuestro eje, nuestro salvavidas. Y eso, al principio, puede parecer romántico. Pero con el tiempo se vuelve una trampa. Porque ya no amás desde la libertad, sino desde el miedo. Necesitar al otro para sentirte válido, para sentirte completo, para calmar tu ansiedad, no es amor, es dependencia emocional. Y eso te pone en una posición peligrosa. Porque empezás a tolerar lo intolerable, a justificar lo injustificable, a aguantar cosas que jamás deberías permitir. Todo por no perder a quien crees que te da vida. Pero la verdad es que nadie te completa. Nadie tiene la obligación de salvarte. Esa idea es falsa, y solo prolonga el sufrimiento. El amor real no debería llenar vacíos, sino acompañarte mientras los enfrentas. No debería rescatarte, sino sostenerte mientras creces. El día que dejes de necesitar y empieces a elegir con conciencia, ese día vas a descubrir una forma de amar que no duele, que no ata, que no exige que te pierdas para pertenecer. Una de las lecciones más duras del desamor es volver a estar solo. Y no hablo de la soledad física, sino de la emocional. Esa sensación de que todo está en silencio, de que nadie te espera, de que no hay mensajes nuevos, de que nadie te abraza cuando termina el día. Es ahí donde muchas personas se desesperan. Porque no aprendieron a convivir con su propia compañía. Pero estar solo no es estar vacío. Es estar contigo. Y eso puede ser doloroso al principio, pero también puede ser transformador. Porque es el único momento donde podés escucharte sin interferencias. Donde podés reconstruirte desde tu verdad. Donde podés sanar sin maquillajes. La soledad es una maestra exigente, pero justa. Te muestra lo que falta, pero también lo que siempre estuvo en vos y no habías visto. Aprender a estar solo es el primer paso para no volver a elegir desde el miedo. Es entender que vos sos suficiente. Que mereces amor, pero no a cualquier precio. Que tu paz vale más que cualquier vínculo a medias. Cuando estés bien en tu propia compañía, cuando disfrutes tu silencio, cuando dejes de correr detrás de quien no te elige, ahí vas a estar listo para un amor real. Pero mientras tanto, abraza esta etapa, porque en ella, aunque no lo parezca, estás renaciendo.
A veces, el silencio que queda tras una despedida es más ensordecedor que cualquier grito. Cuando el amor se retira y nos deja en soledad, lo que sigue no siempre es tristeza. Muchas veces es un vacío que no tiene nombre, un hueco que no se llena ni con distracciones ni con nuevas compañías. Ese espacio que deja una persona que fue importante se convierte en un espejo, uno que refleja no solo la pérdida, sino todo aquello que entregamos, todo aquello que fuimos mientras estábamos con esa persona. Y en ese reflejo aparece algo mucho más difícil de enfrentar que la ausencia, nuestra propia imagen rota. El dolor de ya no ser amado es, en realidad, la confrontación directa con la incertidumbre de lo que viene después. No hay mapa para seguir, no hay instrucciones para recomponer el corazón. Hay únicamente ese eco interno que nos recuerda lo mucho que dimos, lo mucho que esperábamos, lo poco que recibimos a cambio. Y sin embargo, seguimos ahí, tratando de encontrarle sentido a algo que no lo tiene. Porque lo cierto es que muchas veces el amor no se acaba por falta de sentimientos, sino por heridas no sanadas, por promesas rotas que se acumulan como escombros hasta que ya no queda lugar para caminar. En ese escenario emocional, es muy fácil culparse. Pensar que podríamos haber hecho más, dicho otra cosa, reaccionado de otro modo. Pero la verdad es que en muchas relaciones, incluso las más profundas, no hay garantías. Puedes darlo todo y aún así perderlo todo. Y no porque tú hayas fallado, sino porque el otro decidió dejar de cuidar lo que tú seguías alimentando. Esa es una de las realidades más duras que uno puede aceptar, que el amor no siempre se rompe por un gran error, sino por una suma de descuidos, de indiferencias acumuladas, de pequeños vacíos que con el tiempo se vuelven abismos. Aquí es donde el camino estoico puede ayudarte a mirar el dolor con otros ojos. No como algo que tienes que eliminar rápidamente, sino como una experiencia que, si te animas a atravesar con conciencia, puede revelarte partes de ti que antes no conocías. No se trata de no sentir, sino de no hundirte en el sentimiento. De permitirte llorar, claro, pero también de preguntarte qué aprendiste, qué patrones se repiten, qué parte de ti necesita más atención. Porque el verdadero proceso de sanación no empieza cuando la otra persona se va, sino cuando tú decides quedarte contigo mismo y no abandonarte. Muchas veces buscamos reemplazar rápido. Llenar ese espacio con otra historia, otra persona, otro estímulo que nos distraiga del vacío. Pero lo que en realidad necesitamos no es más ruido, sino más silencio. No más movimiento, sino quietud. Detenernos lo suficiente para poder ver, sin distorsiones, que nos dolió tanto y por qué. Y ahí, en esa pausa dolorosa pero necesaria, se abre la posibilidad de transformación. Porque cuando logras quedarte en el dolor sin que te consuma, empiezas a ver que no eras tan frágil como creías. Que ese amor que tanto sufriste no era el único posible. Y que tú, aunque roto, sigues siendo suficiente. Cuando ya no te aman, lo primero que se rompe no siempre es la imagen del otro, sino la idea que tenías de ti mismo al estar con esa persona. De pronto, todas las certezas se disuelven y la pregunta más punzante no es por qué se fue, sino qué significa eso para ti. ¿Ya no vales? ¿Ya no eres suficiente? El dolor del desamor muchas veces se disfraza de abandono, pero lo que realmente nos estremece es esa pérdida de identidad que sentimos al estar sin el otro. Como si no supiéramos habitar nuestra propia piel sin la presencia que antes nos definía. Y es que cuando construimos el amor desde el apego, sin darnos cuenta entregamos partes esenciales de nuestro mundo interior. Ya no solo compartimos la vida con el otro, sino que le damos las llaves de nuestro valor personal. Le permitimos definir nuestro día a día, nuestra belleza, nuestras decisiones, nuestras inseguridades. El vínculo se convierte, entonces, en una forma de dependencia disfrazada de romanticismo. Y cuando ese vínculo se rompe, nos sentimos incompletos no porque nos falte el otro, sino porque dejamos de pertenecernos a nosotros mismos. Este es el punto donde se abre el abismo y también la posibilidad de una transformación radical. Porque cuando ya no te aman, puedes quedarte aferrado al recuerdo, buscando señales en el pasado que te expliquen lo que no se puede explicar. O puedes atreverte a mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué parte de mí fue abandonada mucho antes de que el otro se fuera? Tal vez te descuidaste mientras lo cuidabas. Tal vez perdiste tu voz mientras escuchabas la suya. Tal vez convertiste el amor en un sacrificio continuo, olvidando que tú también merecías recibir. En el estoicismo, hay una noción clave: la única cosa que realmente posees es tu mente, tus juicios, tu actitud. Todo lo demás,
personas, circunstancias, emociones pasajeras, está fuera de tu control. Esta idea no pretende deshumanizar el amor, sino enseñarte que aferrarte a lo inestable es la raíz de tu sufrimiento. Cuando entiendes esto, empiezas a reconstruirte no desde la necesidad de ser amado, sino desde la capacidad de amarte. No como un acto narcisista, sino como la base sólida sobre la cual puedes sostener vínculos sanos, sin miedo a que te derriben si se van. Reconstruirte implica volver a hablarte con compasión. Implica pasar tiempo contigo no como castigo, sino como oportunidad. Implica aprender a disfrutar de tu propia compañía sin ansiedad. Es el momento de reconectar con aquellas cosas que dejaste de hacer por priorizar la relación, hobbies, sueños, amistades, momentos de soledad nutritiva. No es llenar el tiempo para no pensar, sino utilizar el tiempo para sanar. Porque solo en ese espacio de reencuentro contigo mismo pueden hacer una nueva forma de amar, una que no te vacíe, sino que te complemente, una que no te destruya si se va. Y aquí está lo más importante, no necesitas estar completamente sano para empezar a vivir de nuevo. Solo necesitas comprometerte con tu proceso. Habrá días en los que todo duela, y está bien. Pero también habrá momentos de lucidez, de pequeños avances, de reconstrucción lenta pero firme. No se trata de volver a ser quien eras antes de amar, sino de convertirte en alguien que aprendió de esa experiencia sin cerrarse a sentir otra vez. Porque el dolor no es el final, es el inicio de una nueva etapa en la que por fin puedes amarte con la profundidad que antes solo dabas a los demás. Hay un momento, justo después del abandono, en que lo que más duele no es la ausencia, sino el recuerdo. Una imagen perfecta, idealizada, que regresa una y otra vez para torturarte. No ves al otro tal como fue, sino como lo necesitabas que fuera. Lo elevaste a un pedestal emocional, proyectando en él todo lo que anhelabas, comprensión, ternura, validación. Y cuando se fue, esa figura ideal no se cayó, se rompió dentro de ti, arrastrándote en su caída. Es ahí donde el dolor se vuelve más agudo, porque te das cuenta de que lo que extrañas no siempre es real. Extrañas lo que creías que era, no lo que realmente fue. Este ciclo de idealización y decepción es uno de los más destructivos en la experiencia del desamor. En vez de ver al otro como un ser humano complejo, lo convertimos en un salvador emocional. Le damos cualidades que muchas veces no tenía, y pasamos por alto las señales de alarma que, en retrospectiva, estaban ahí. Pero no las queríamos ver, porque aceptar la verdad nos habría obligado a aceptar que el vínculo no era tan sano como creíamos. Así, preferimos seguir alimentando la ilusión, incluso después del final. Como si soltar la idealización fuera aceptar que nos equivocamos. Y eso cuesta. Duele en el orgullo, pero más aún en el corazón. El estoicismo nos invita a ver las cosas como son, no como quisiéramos que fueran. Marco Aurelio decía que la clave de la libertad está en ajustar nuestros deseos a la realidad, no la realidad a nuestros deseos. Esta frase, aunque incómoda, es profundamente liberadora, porque te permite deshacer el hechizo de la idealización. Te devuelve el poder de ver con claridad, de reconocer que el amor que diste fue real, pero quizás no fue correspondido de la misma forma. De aceptar que quien te rompió no era tu destino, sino una parte de tu historia. Un capítulo, no el libro entero. Desidealizar no es resentirse. Es sanar. Es permitirte ver la sombra detrás del brillo. Es recordar que el mismo alguien que te hizo sentir mariposas también te ignoró, te hirió, te soltó. No para odiarlo, sino para dejar de justificarlo. Es común en el desamor aferrarse al pero también me quiso, como si eso bastara para justificar todo. Pero el amor no es solo lo que se dice, sino lo que se hace. Y si el otro eligió irse, esa elección también comunica algo. Aunque cueste, aceptar eso te permite comenzar a elegirte a ti. Este es el momento para romper el ciclo. Para dejar de revisar conversaciones viejas buscando señales que nunca estuvieron. Para dejar de fantasear con un regreso que solo existe en tu mente. Para comenzar a escribir una nueva narrativa donde tú no eres el que fue dejado, sino el que decide avanzar. Esa decisión es más poderosa de lo que parece. Es el inicio de un nuevo vínculo, pero esta vez contigo. Un vínculo en el que te prometes no volver a olvidarte, no volver a entregarte en cuotas que te dejen vacío, no volver a pedir migajas donde mereces plenitud. El dolor que sentís ahora es también una señal. Te está indicando dónde estuviste ciego, donde cediste más de la cuenta, donde callaste cuando querías hablar.
Escuchar ese dolor con conciencia te prepara para que no repitas. Para que la próxima vez, si llega, puedas amar sin perderte. Para que el amor no vuelva a significar renuncia, sino expansión. Para que no idealices más, sino que aprendas a ver con ojos más sabios. Porque en el fondo, no se trata de olvidar al otro, sino de recordarte a ti mismo. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Uno de los golpes más silenciosos y desgarradores tras una ruptura es ver cómo el otro continúa con su vida, mientras tú apenas podés levantarte. Te cuesta dormir, respirar, trabajar. Cada cosa parece perder sentido. Y mientras tanto, esa persona, la misma que un día dijo que te amaba, publica fotos, sonríe, sale, incluso inicia una nueva relación. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede estar tan bien, mientras vos sentís que te estás muriendo por dentro? Esa pregunta, por más cruel que parezca, es uno de los mayores obstáculos en el proceso de sanación. El problema no es solo que la otra persona haya seguido adelante. Es que lo haya hecho tan rápido. Como si todo lo que vivieron no hubiese significado nada. Como si fuera más fácil borrar que construir. Y entonces comenzás a preguntarte, ¿era todo una mentira? ¿Fingió? ¿Nunca me quiso? Pero esas preguntas te encierran en una trampa emocional. Porque no estás buscando entender, estás buscando una explicación que calme tu dolor, aunque sea una mentira amable. En ese intento desesperado por encontrar sentido, te olvidas de mirar donde realmente está el foco, en vos. El estoicismo nos recuerda una verdad difícil pero liberadora. No controlamos lo que el otro hace, sentimos o elige. Solo podemos trabajar con lo que está bajo nuestro dominio. ¿Qué sentido tiene desgastarse mentalmente analizando los pasos del otro? Eso solo te aleja de tu presente. Marco Aurelio decía, si te duele algo externo, no es eso lo que te daña, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder cambiar ese juicio ahora mismo. No se trata de reprimir el dolor, sino de no alimentar más una narrativa que te condena a quedarte roto por algo que ya terminó. A veces, el otro no sigue adelante porque sea más fuerte, sino porque va de mejor. A veces, las personas que más rápido olvidan son las que más temen sentir. Saltan de una relación a otra no por amor, sino por miedo a estar con ellas mismas. Lo que vos estás sintiendo, por más doloroso que sea, es el principio de tu verdadera sanación. Porque te estás haciendo cargo de lo que duele. Lo estás procesando. Estás tocando el fondo para no quedarte ahí, sino para impulsarte a salir con más claridad. Puede parecer injusto, pero en realidad es tu oportunidad para crecer. Ver al otro rehaciendo su vida no significa que te ganó. No estás compitiendo. No es una carrera para ver quién sufre menos. El verdadero triunfo es interno. Es poder mirar hacia adentro y reconocerte vulnerable, pero aún de pie. Es dejar de necesitar que el otro sufra como vos para sentirte validado. Tu dolor no se justifica con el sufrimiento ajeno. Se valida con tu propio proceso, con tu propia reconstrucción. Cuando dejes de mirar qué hace el otro y empieces a preguntarte qué necesitas vos, ahí empieza tu libertad. Y sí, es posible que esa persona nunca te vuelva a buscar. Que no te pida perdón. Que no entienda cuánto dolió. Pero ahí está el verdadero punto de inflexión. Sanar no debe depender de que el otro repare lo que rompió. Debe surgir de vos. Porque si necesitas una disculpa para curarte, siempre vas a estar atado a alguien que ya no está. El estoicismo te enseña que tu valor no se negocia en función del reconocimiento ajeno. Es inherente a tu existencia. Y tu dignidad no puede estar a la espera de un gesto que quizás nunca llegue. Entonces, sí, permitite llorar. Permitite extrañar. Pero también permitite cerrar la puerta que el otro dejó entreabierta. Porque mientras sigas espiando por esa rendija, nunca vas a mirar hacia adelante. No te resignes a ser el que quedó atrás. Convertite en el que decidió avanzar, no por revancha, sino por respeto propio. La verdadera sanación no empieza cuando el otro se va, sino cuando vos decidís dejar de seguirlo.